Bendiciones, hermanos, les damos una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo una bienvenida y les decimos gracias por sintonizarnos. Y si usted es nuevo a este canal y se acaba de suscribir, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Ese es nuestro deseo. Y ahora, en este momento, vamos a estar hablando de un tema que es muy importante en la vida del cristiano, y es que nosotros debemos de aprender a ser hacedores de la palabra, o debemos de ser hacedores de la palabra. O sea, en otras palabras, tener actos, y no tan solamente conocer la palabra, leer lo que dice la palabra de Dios, pero también llevarla a cabo. Le voy a pedir que sea tan amable de abrir su Biblia en la carta del apóstol Santiago a sus oyentes. El apóstol Santiago les da este tema y les recalca esto a los hermanos hebreos, porque él también escribió a hermanos hebreos, y les dice que es importante que nosotros tenemos que entender que no es tanto lo importante conocer las escrituras. Es importante conocerlas porque así nosotros podemos también actuar sobre la escritura, creerle a Dios y decretar o declarar las cosas que están en la palabra, porque Dios ya lo ha dejado allí establecido. Pero también nos enseña la palabra del Señor, y hace aquí el apóstol Santiago hace un comparativo y nos dice de que nosotros en la palabra de Dios tenemos algo parecido a un espejo, porque el espejo nos muestra a nosotros tal y como somos. Así de que vamos a dar lectura a la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 19, y dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Pareciera que nosotros pensamos y se nos ha dicho, o sea, así pareciera, que debemos de hablar mucho y enojarnos pronto. Pero dice la palabra de Dios que sea el hombre pronto para oír, que casi siempre lo hacemos al revés. Oímos poco y hablamos mucho. Lamentablemente es cuando nosotros nos metemos en problemas, porque también dice la palabra del Señor que nosotros, cuando eso pasa, cuando nosotros hacemos eso, que hablamos mucho, quedamos presos en los dichos de nuestra boca. Vamos a continuar acá. Sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Significa de que cuando yo me airo, yo me enojo muy rápidamente, Dios no está satisfecho y la justicia de Dios no está siendo dada, no está siendo servida al prójimo, porque estoy en la carne. Porque la ira, el enojo, el no tener templanza, el don de continencia, nosotros obramos en la carne, y eso es lo malo, porque cuando nosotros obramos en la carne, hacemos lo que nosotros pensamos y muchas veces no es lo justo, no es lo correcto. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Mire qué precioso lo que el apóstol Santiago dice en su carta. Hay que apreciar la palabra con mansedumbre. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. O sea que si yo no obedezco a la palabra de Dios, no voy a ser moldado por la voluntad de Dios. No voy a hacer la voluntad de Dios. Y es importante que nosotros conozcamos la palabra, pero más allá de conocerla, de llevarla a cabo. ¿Qué significa eso? Que si a mí la palabra del Señor me está diciendo, quita estos hábitos de tu comportamiento, cualquiera que sea,
y yo no le hago caso, de nada sirve. Pero si yo le hago caso, estoy haciendo la voluntad de Dios. Versículo 22, perdón. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sí, muchas veces nosotros creemos que cuando criticamos, que cuando hacemos cosas indebidas, solamente porque vamos a la iglesia, automáticamente el Señor está satisfecho. Eso es bueno, yo no le digo que no lo haga, pero nosotros no debemos de comportarnos bien solamente en la iglesia. También debemos de comportarnos bien en el trabajo, en nuestra vida cotidiana, con nuestros familiares y todo lo que Dios tiene alrededor nuestro, para que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas. Vamos a continuar aquí, pero mire, dice versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Cuando nosotros somos oidores, nos engañamos a nosotros mismos. Eso es lo que pasa, nos engañamos a nosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural. El que no hace la voluntad de Dios es semejante a aquella persona que va al espejo y mira todos sus defectos, pero lo considera que es natural. Es lo mismo que está diciendo acá, porque la palabra de Dios nos va a alumbrar, nos va a enseñar qué es lo que está incorrecto y qué es lo que hay que corregir. Lamentablemente, muchas veces cuando nos toca a nosotros corregir lo que está mal, no nos gusta. Somos buenos para señalar a otros, corrige esto, ama más, obedece al Señor, predica, pero cuando nos toca a nosotros hacer la voluntad de Dios, ya ahí como que no nos parece. Y es donde nosotros estamos mal, porque la palabra de Dios dice que yo no tengo derecho de juzgar al hermano, de criticarlo, porque a todos nos va a juzgar Dios, pero sí tengo el derecho de juzgarme a mí mismo. Es lo mismo que dice allá la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11, cuando se va a tomar la cena del Señor, que cada uno se juzgue a sí mismo, se autoexamine, porque si hacemos esto, dice, no seremos condenados con el mundo. ¿Ve? Yo solamente tengo la autorización de examinarme a mí mismo y no a nadie más. Cada quien tiene que hacerlo. Versículo 24, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Ve? Es lo que estaba yo diciendo. Se mira en el espejo esta persona, pero cree que está bien y considera que es normal y se va y no se arregla lo que se tiene que arreglar. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, o sea, el que observa atentamente en la palabra de Dios su condición propia, porque esta es la perfecta ley, la palabra de Dios de Génesis hasta Apocalipsis, y encuentra estos defectos. Vamos a ver qué es lo que dice aquí. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, o sea, lo lleva a cabo y continúa en ello, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Esto es lo importante, esto es lo que nos dice el Señor a nosotros, que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos practicantes de la perfecta ley. ¿Cuál es la perfecta ley? La perfecta ley de Cristo, el que nos amemos unos a otros, el que ayudemos al necesitado, el que nos sacrificamos por algún hermano que a veces lo necesita, que está en necesidad. Es importante connotar esto. ¿Y por qué digo esto? Porque en los siguientes versículos la palabra de Dios nos lo explica. Esto es lo que vamos a leer ahorita, versículo 27. Versículo 27 dice, versículo 26, perdón. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, o sea, le gusta criticar, le gusta el chisme, sino que engaña su corazón,
la religión del tal es vana. No es que la palabra de Dios nos hable de religión a nosotros, no, sino que está diciendo de nada sirve que se congregue, porque el Señor Jesucristo no vino a fundar una religión, pero sí una relación con el Señor. Pero si usted quiere ser religioso, de nada le sirve si no pone en práctica la fe. Vamos a ver aquí. Si no pone en práctica la fe, a ninguno de nosotros nos beneficia. Y en esencia, el apóstol Santiago dice de que la fe sin obras es muerta. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Es lo que yo le estaba diciendo. La fe es muerta. Una fe sin obras, sin acciones, significa que no es fe. En otras palabras. Versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esto es lo que es, no una religión como dice aquí, pero lo que está diciendo una relación pura entre usted y su Creador, entre mi persona y mi Dios. Si yo quiero realmente tener una relación verdadera en la cual yo no me engañe, estos son los pasos a seguir. Número 1, ver en la perfecta ley de Dios, en la palabra del Señor, todo lo que yo tengo que corregir, que muchas veces es impaciencia, para algo otros serán malas palabras, para algo otros serán adicciones, yo no sé. El Señor conoce su corazón como conoce el mío. Y Él es el que nos va a juzgar. Lo importante aquí es corregir, mientras tenemos tiempo, lo que está mal. Porque eso es lo que es la palabra. Es parecido a un espejo en donde nosotros podemos vernos y ver qué es lo que hay que corregir y llevarlo a cabo. Y el que se cree religioso tiene que hacer lo que dice el versículo 28 o 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea, en otras palabras, contaminarnos lo menos posible, porque el mundo, al igual que la carne y Satanás, siempre van a querer arrastrarnos hacia el pecado, hacia la trampa del pecado, para que así nosotros también seamos condenados con el mundo. Pero esto depende de usted y de mí. Si nosotros miramos a la perfecta ley de Dios, a la palabra del Señor, y hacemos lo que el Señor nos dice, el apóstol Pedro dice que tendremos una amplia entrada, amplia y generosa entrada a los cielos, porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Hermano y amigo, que Dios le bendiga. Esta es una palabra que espero que el Espíritu Santo le haya administrado. Dios es bueno, que Dios le bendiga y que Dios le guarde.